el sistema presidencialista, los indultos y mis proyectos no atendidos. Resumen ejecutivo. El estudio de las diferencias entre el presidencialismo y el parlamentarismo nos proporcionan en inicio las pautas para contextualizar desde un punto de vista histórico las formas de gobierno en América y en Ecuador, en particular desde que se inició su incipiente democracia. Es así que las diferencias históricas nos marcan el camino de la separación de poderes que sufrieron los modelos latinoamericanos del sistema presidencial estadounidense. Varios de los factores que alejaron a este sistema contribuyeron a crear líderes carismáticos, identificados como caudillos, con lo cual los sistemas democráticos se convulsionaron, dando pie a la formación de dictaduras, gobiernos militares o una mezcla de estos. Veamos cómo enfoca nuestro analista semanal con base a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las características que distingue al sistema presidencial del parlamentario y cómo funcionan el uno y el otro? ¿En dónde reside realmente el quid de la diferencia entre ambos sistemas de gobierno en América y en Ecuador? Estas cuestiones dogmáticas y abordadas por infinidad de autores o académicos, por ejemplo, Maurice Duverger, con el que concuerdo, afirma que el sistema presidencialista se caracteriza por el principio de la separación de poderes, la elección del presidente a través del sufragio universal, el nombramiento y la remoción de los ministros por parte de aquel, y porque todos ellos no son responsables políticamente ante el Parlamento. 1. Este es el sistema que está vigente con algunas modificaciones en Ecuador y consolidado con la Carta de Montecristi a partir del 2008. Otros autores dicen lo mismo, pero con otras palabras, como por ejemplo que el sistema presidencialista otorga las siguientes facultades u obligaciones al presidente y al legislativo. A. Presidente, quien es el jefe de Estado y de gobierno, a la vez es independiente del poder legislativo y por tanto no depende mayor ni continuamente de éste para su existencia o sobrevivencia. B. Los poderes legislativo y ejecutivo son independientes en los proyectos de ley que provienen del ejecutivo. Son colegisladores. C. El presidente tiene la facultad de realizar nombramientos. D. El Ejecutivo puede apelar directamente al pueblo a través de plebiscitos o referendos. M. El Legislativo puede juzgar y remover al presidente por causales expresas. F. El presidente posee facultades para designar a los miembros del gabinete, para presentar iniciativas de ley y para preparar el presupuesto. G. El pueblo elige al presidente y espera que sea su líder. H. El presidente concentra la integridad, las competencias ejecutivas y es a la vez jefe de Estado y jefe de gobierno. I. Los jefes de los departamentos ministeriales dependen únicamente de la autoridad presidencial, por lo cual generalmente se les denomina secretarios o ministros. J. El principio de la separación de poderes se encuentra rigurosamente aplicado en sistemas democráticos y presidencialistas. En el Ecuador, este es el problema. No hay completa independencia o equilibrio de poderes. K. El presidente no es políticamente responsable ante el Congreso o Asamblea y puede disolverlo mediante la muerte cruzada. Todos estos criterios encontramos que están en nuestra Constitución de Montecristi y en la ley. Es decir, el Ejecutivo tiene un poder inconmensurable de facultades, concentradas la mayoría en el artículo 261, numerales del 1 al 12, y en otros artículos de economía y seguridad social y seguridad ciudadana, etc. Para diferenciar entre un sistema presidencialista como el nuestro, ¿cuáles son las características del sistema parlamentario? A. Los miembros del gabinete son también miembros del Parlamento. B.
El gabinete está integrado por los dirigentes del partido mayoritario o por los jefes de los partidos que por coalición forman la mayoría parlamentaria o por personas cercanas al presidente y o movimientos políticos. C. El poder ejecutivo es doble. Existe un jefe de Estado que tiene principalmente funciones de representación y protocolo, y un jefe de gobierno. Este último conduce la administración y al gobierno mismo. D. En el gabinete existe una persona que tiene supremacía y a quien se suele denominar primer ministro. El gabinete subsistirá siempre y cuando cuente con el apoyo de la mayoría parlamentaria y del presidente. F. La administración pública está encomendada al gabinete, pero este se encuentra sometido a la constante supervisión del Parlamento. G. Existe entre Parlamento y Gobierno un control mutuo. El Parlamento puede exigir responsabilidad política al Gobierno, ya sea a uno de sus miembros o al gabinete como unidad. Además, el Parlamento puede negar un voto de confianza u otorgar un voto de censura al gabinete, con lo cual éste se ve obligado a dimitir. Pero el gobierno no se encuentra desarmado frente al Parlamento, debido a que tiene la atribución de pedirle al jefe de Estado, quien accederá, salvo situaciones extraordinarias, que disuelva el Parlamento o Asamblea. ¿Cuáles son las características del sistema presidencial que tiene el presidente Lasso? A. El poder ejecutivo es unitario, está depositado en un presidente que es al mismo tiempo jefe de Estado y jefe de gobierno. B. El presidente es electo por el pueblo y no por el poder legislativo, lo cual le da independencia frente a este. C. El presidente generalmente nombra y remueve libremente a los secretarios de Estado. D. Ni el presidente ni los secretarios de Estado son políticamente responsables ante el Congreso o Asamblea sin causales expresas. E. Ni el presidente ni los secretarios de Estado, como regla general, pueden ser miembros del Congreso o Asamblea. F. El presidente puede estar afiliado a un partido político diferente al de la mayoría del Congreso. G. El presidente no puede disolver el Congreso, pero este no puede darle un voto de censura sin causas justificadas. El presidencialismo es un sistema de gobierno determinado por la entrega de un cúmulo de potestades al presidente de la República. ¿Por qué no pueden o no gobiernan para sus mandantes? La pregunta debería ser: ¿en qué está fallando el presidencialismo de Guillermo Lasso? Son apenas 6 meses y su popularidad y confianza de la gente va a la baja, porque le tocó enfrentar una corrupción sin límites de Correa y de Moreno, y que lo salpica al mismo presidente Lasso, porque no tiene saldado convenientemente su pasado como banquero con su participación en el feriado bancario con ella misma Aguad. Las dudas que crecen y las certezas que no convencen de sus inversiones en paraísos fiscales, en el tema de Pandora Papers, en el manejo equivocado, por decirlo menos, del control del poder punitivo del Estado, con la grave situación de las cárceles y la delincuencia común, que pone en peligro la protección ciudadana y la falta de comunicación y liderazgo de sus colaboradores para que los proyectos de ley sean aprobados en un legislativo lleno de intereses personales y corporativos, que se pone al borde de una muerte cruzada. Y ciertos conspiradores desde dentro y fuera del gobierno que están infiltrados en la estructura burocrática de la institucionalidad del país. Ver mi video, el papel de la sociedad civil, la CONAIE del FUD, de las ONGs, etc. A su favor, el presidente Lasso tiene el manejo eficiente y oportuno de la pandemia. Los contratos o acuerdos con inversionistas extranjeros
para el manejo de áreas estratégicas que tienen que ser vigiladas con suma honestidad y frontalidad en las firmas o concesiones. En medio de la peor crisis carcelaria del país, el gobierno puso en marcha una de las medidas anunciadas este mes de noviembre del 2021, conceder indultos a reos con enfermedades terminales y catastróficas. Para el efecto, el mandatario emitió el Decreto Ejecutivo 265. ¿Se logrará con esta medida reducir el hacinamiento carcelario? El decreto no resuelve nada. Solo ataca a una de las consecuencias, no a las 10 causas que generan el fracaso en el manejo del poder punitivo, que lo graficamos en otros videos que están en redes sociales y que la prensa tradicional los oculta porque hay verdades que duelen. ¿Cuál es el concepto y alcance de un indulto en nuestra legislación? Esta medida consiste en el perdón total de la pena y busca reducir el hacinamiento carcelario que actualmente hay en las cárceles de mi país, especialmente en la penitenciaría del Litoral, escenario de masacres con cientos de muertes. Dentro de este indulto se considera a internos con tuberculosis, con infecciones TB, VIH, etc. ¿El indulto puede alcanzarlo cualquier PPL que está recluido en las cárceles del Ecuador? No, y aunque en el decreto se especifican ciertos parámetros y exclusiones de la medida, existen inquietudes sobre el alcance del beneficio y el proceso que está a cargo del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad, SNAI. Para acogerse a ese beneficio se debe cumplir con las siguientes condiciones. 1. Los internos deben tener sentencia ejecutoriada. 2. No registrar procesos penales pendientes en su contra. 3. No estar condenados por delitos imprescriptibles, así como por peculado, tráfico de influencias, asociación ilícita, trata de personas, etc. 4. Tampoco se podrán beneficiar quienes hayan sido sentenciados por delitos contra la vida, asesinatos, delitos contra la integridad sexual, violaciones, violencia contra la mujer, tortura, tratos crueles, genocidio, lesa humanidad, tráfico de influencias, usurpación, simulación de funciones públicas, testaferrismo, enriquecimiento ilícito, extorsión, lavado de activos, captación ilegal de dinero y delincuencia organizada. ¿Existen estadísticas o informes que identifiquen a los PPL por qué clase de delitos están juzgados para tener derecho al indulto? Solo existen datos generales. Por ejemplo, se conoce que el 25% de los internos cumple condenas por robo y más del 30% de quienes están presos a nivel nacional cumple penas por delitos relacionados con las drogas, microtráfico y narcotráfico. Y claro, si no se tiene la información clasificada y debidamente depurada, en mi opinión, se corre el riesgo de que el decreto podrá beneficiar a microtraficantes. Ver mis videos vinculantes con este tema. 1. El fracaso del manejo del poder punitivo del Estado. Y 2. El sistema de rehabilitación carcelario en Ecuador. Soy el doctor Manuel Pozo Zumárraga. Muchas gracias.